Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy nos toca trabajar con lo que es derivada por fórmula. Eh, es un tema muy interesante que les va a servir mucho más adelante, sobre todo para aquellos que van a seguir estudiando. A veces, aunque no sea una materia o un área de ingeniería la que van a estudiar, se confían y viene mucho de derivadas en los exámenes, ¿sí? Vienen muchas matemáticas, entre ellos, incluyendo la derivada. Entonces vamos a aprender primeramente a derivar y después vamos a ver las aplicaciones de la derivada, dónde la podemos aplicar. Entonces, para empezar, vamos a ver un formulario que les voy a presentar por acá. Sí, este es un formulario con algunas de las fórmulas de derivada. Estas, estas son las principales fórmulas de derivada. De la 1 a la 8 tenemos derivadas de funciones algebraicas y de la 9 en adelante se le llaman funciones trascendentes. Si se dan cuenta hay logarítmicas, exponenciales y en la última parte tenemos lo que son las funciones trigonométricas. ¿Sí? Nos hacen falta mucho más, por ejemplo, arco seno, todos los arcos, ¿sí? O la función inversa de cada una de estas funciones. ¿Sí? Nos faltan las de seno hiperbólico, coseno hiperbólica, todas las hiperbólicas y algunas otras que se nos escapen por ahí. Pero estas son las principales con las que vamos a trabajar. Eh, este tema les va a servir muchísimo, sobre todo a los que van a seguir estudiando alguna ingeniería y en general a todos los que vayan a seguir estudiando. A veces muchos alumnos dicen, me voy a ir a tal carrera porque ahí no voy a ver matemáticas. Pero resulta que en el examen de admisión les vienen muchas matemáticas, dentro de ellos derivadas e integrales. Y pues hay que aprender para poder acreditar un examen de, de ingreso a una universidad. Entonces, estas son las principales fórmulas o las primeras fórmulas con las que vamos a trabajar. Primero les voy a explicar la simbología de qué se trata. Por ejemplo, acá d en dx significa derivada con respecto a x. En algunos libros únicamente aparece una comilla acá, una comillita, ¿sí? Y eso quiere decir derivada. Por la experiencia en algunos años lo hemos utilizado, pero se confunden mucho. Entonces, para evitar que se confundan un poco con con la nomenclatura, yo opto por usar esta que estamos utilizando, derivada con respecto a x de c, en este caso, ¿sí? Ahora, c me representa cualquier valor constante. Cuando ustedes estaban en la secundaria y en los primeros semestres de bachillerato, les decían que las primeras letras del abecedario del alfabeto se utilizaban para valores constantes, ¿sí? Y las últimas se utilizaban para variables. No siempre van a ser las primeras para constantes, pero por lo regular así lo hacemos. Y hay constantes que ya tienen valores muy bien definidos. Por ejemplo, el valor de pi, el símbolo pi que ustedes conocen, pues tiene un valor de 3.1416, ¿sí? Y si vemos acá el valor, por ejemplo, si tuviéramos derivada con respecto a x de pi, ya sabemos que pi vale 3.1416, que es una constante y que por lo tanto su resultado va a ser 0, porque la derivada de una constante es 0. Entonces, eso es una constante, un valor que no va a cambiar durante todo el proceso que nosotros estemos realizando. Hay otros valores de constantes que nosotros utilizamos, por ejemplo, en física utilizamos la aceleración de la gravedad.
¿sí? 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Utilizamos también en física, por ejemplo, la constante K cuando vemos leyes de Kirchhoff, leyes de Coulomb, perdón. Sabemos que la constante K es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Y así vamos a encontrar en diferentes materias constantes diferentes. Por ejemplo, si nos vamos a química, vemos que valores constantes son la masa y la carga tanto del electrón como del protón. Y tienen un valor constante. Entonces, cuando vemos la letra C nos representa un valor constante. Cuando vemos la letra X, en este caso, representa una variable, ¿sí? Pero si tuviéramos la letra T, por ejemplo, acá y la letra T acá, T me representa una variable, ¿sí? Si tuviéramos acá la letra Y, pero acá tenemos la letra X, la letra Y la vamos a tomar como una constante. ¿Por qué? Porque es con respecto a X que estamos derivando, no con respecto a Y. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver ya en los ejercicios. Acá se dan cuenta ustedes que tenemos U más B menos W. U, V y W me representan funciones, ¿sí? Una función puede ser desde una variable elevada a una exponente, o una expresión algebraica, por ejemplo, x cuadrada más 5, eso puede ser una función, ¿sí? X lo podemos tomar como una función si está solita, si está con variables, por ejemplo, 2x, bueno, también es una función. Entonces, U, V y W representan funciones. Y pues si se dan cuenta se repiten la constante, variable, variable elevada a un exponente, función elevada a un exponente, la multiplicación de dos funciones, la división de dos funciones. Aquí tenemos el logaritmo natural de una función, logaritmo base A de una función, la exponencial de una función, A elevada a una función, la función seno de una función, coseno de una función, tangente de una función y así sucesivamente. Entonces, cuando veamos o cuando sea derivada de una constante, sabemos que vamos a utilizar la primera fórmula y me dice que es 0. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejercicios para que entendamos un poquito mejor. Si a lo que yo les estoy explicando no le entienden muy bien, pueden ver otros videos, no hay ningún problema. Ustedes tienen, les decía, esa ventaja de que pueden consultar otras fuentes de información. ¿Sí? Entonces vamos a ver estos ejercicios. Derivada por fórmula. Vamos a ver los ejercicios, realizar las siguientes derivadas. Y aquí vamos a colocar las primeras 5 fórmulas que son las que vamos a utilizar. Siempre en el pizarrón, cuando estamos en clase, en el lado derecho, por lo regular, les voy colocando las fórmulas para que las tengamos presentes, y con esto en el pizarrón les voy explicando cómo las vamos a aplicar en nuestros ejercicios. Lo quise hacer de esta misma forma para que le entendamos, ¿sí? De hecho, ustedes ya deben tener su formulario en una ficha de trabajo, ¿sí? La ficha de trabajo es la de media carta. Si no tienen una ficha, y por la contingencia no deben ustedes de salir, busquen un folder viejo, un pedazo de opalina que tengan por ahí, una cartulina que les haya sobrado una parte, tomen la medida de la mitad de una hoja tamaño carta y ahí hacen su formulario. No es necesario salir corriendo ahorita a comprar una ficha porque estamos en etapa de contingencia y vamos a hacerlo con el material que tenemos. Si no encuentran una ficha, si no encuentran una cartulina, háganlo en media hoja tamaño carta, ¿sí? Y refuércenla con algo en la parte de atrás.
Bueno, entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Aquí me dice derivada con respecto a x de 5, pero 5 es un valor constante. Si nos damos cuenta, 5 no cambia, es valor constante. Entonces vengo y observo aquí dentro de mis fórmulas cuál podría utilizar. Y aquí me dice que la derivada con respecto a x de una constante es 0. Ah, bueno, entonces voy a utilizar esa fórmula acá. No puedo utilizar esta porque no tengo una variable acá. No puedo utilizar esta porque no tengo suma o resta de funciones. No puedo usar esta porque no tengo multiplicación de una constante por una función. Ni esta porque no tengo una función elevada a la n. Entonces la que voy a utilizar es esta porque es la derivada con respecto a x de una constante y me dice que es 0. Entonces lo único que voy a hacer es colocar el 0 y ahí tenemos nuestro primer ejercicio de derivadas. Esto sería el resultado, esto es el primer ejercicio. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Ahí lo tenemos, derivada con respecto a x de x. ¿Sí? X es una variable. Voy a buscar acá dentro de mis fórmulas dónde está una variable. Veo que acá tengo una, pero la tengo elevada a un exponente y acá no está elevada. Entonces sigo buscando y me doy cuenta que acá tengo derivada con respecto a x de x y eso vale 1. Entonces mi resultado acá va a ser 1. Y ahí tengo otra derivada. Ahora vamos a ver otro ejercicio utilizando una fórmula diferente. Acá tenemos derivada con respecto a x de 5x. ¿Sí? Tenemos el 5 que es un valor constante y tenemos a x que es una variable. Busco acá, acá nada más tengo una constante, acá nada más tengo una variable, acá tengo la suma de tres funciones, acá tengo la multiplicación de una constante por una variable. Esta es la que voy a utilizar acá porque es la constante por una variable. Entonces, la fórmula que tengo acá me dice que debo sacar a la constante afuera de la función y únicamente voy a derivar a la función, que en este caso la función va a ser x. Entonces voy a sacar a la constante, mi constante acá es 5 y me va a quedar 5 derivada con respecto a x de x. ¿Sí? Aquí ya apliqué esta fórmula, pero me vuelve a salir otra derivada acá. ¿Sí? Entonces, esta derivada la voy a realizar utilizando la fórmula número 2, porque me dice derivada con respecto a x de x y que eso es igual a 1. Entonces voy a derivar esto, ya sé, según mi fórmula, que me va a dar 1 y entonces me va a quedar de esta forma. ¿Sí? 5 por el valor de la derivada. En el momento en que aplico una fórmula, dejo de colocar el símbolo de derivada con respecto a x. Si se dan cuenta, aquí lo tenía, aquí como apliqué la fórmula, ya dejo de tenerlo. Y 5 por 1 nos da 5, ya no lo colocamos, pero bueno, ya sabemos que ahí existe el 5. Y nos vamos con otro ejercicio, derivada con respecto a x de x cúbica. ¿Sí? Veo en mis fórmulas, aquí no tengo variable, esta es una variable elevada a una potencia, aquí no tengo variable, aquí tengo una variable pero no está elevada, aquí tengo una suma de funciones, no me sirve, una multiplicación de una constante por una función, no tengo constante acá, no me sirve, entonces veo acá que tengo una fórmula de x elevada a la n, ¿sí? Esta es la fórmula que me va a servir donde n aquí en mi problema vale 3. Y según la fórmula me dice que debo escribir el valor de n, después x y luego n a la menos 1. Entonces el valor de n es 3 por x a la n menos 1. En este momento yo estoy colocando acá la operación de 3 menos 1. Pero conforme vayamos teniendo un poquito más de práctica, vamos a evitar esto y lo podemos hacer directo o mentalmente. ¿Sí? Entonces 3 menos 1 nos da 2 y nos quedaría 3x al cuadrado. Y este es nuestro resultado de la cuarta
derivada que estamos haciendo, ¿sí? Nos vamos con otro ejercicio que ya es un poquito más completo, ¿sí? Aquí lo tenemos. Derivada con respecto a x de 7x cúbica más 5x cuadrada menos 10, ¿sí? A esta fórmula no se parece, porque es una constante nada más. A esta tampoco, porque esta es derivada de una función, de una variable. A esta sí se parece, porque tenemos una función más otra menos otra. Y aquí tenemos exactamente igual. Una función, otra y al final una tercera función. Entonces vamos a aplicar la fórmula de u más b menos w. U acá vale 7x cúbica, v vale 5x y w vale 10. Entonces, lo único que me indica esta función es que cuando yo tenga suma o resta de funciones, voy a derivar por aparte cada una de las funciones. En otras palabras, y en este ejercicio, vamos a derivar a cada una parte de este polinomio, o a cada uno de los términos de este polinomio, ¿sí? 7x cúbica equivaldría a tener u, y aquí me dice que debo escribir la derivada con respecto a u. Después, 5x equivale a v, y acá me dice que debo derivar con respecto a x a v, y finalmente tengo la derivada de 10 acá, que equivale a w, y me dice que debo derivar con respecto a x a w. Entonces, aplicando la fórmula, me va a quedar de esta forma. Derivada con respecto a x de u, más la derivada con respecto a x de v, según la fórmula, menos la derivada con respecto a x de w, ¿sí? En otras palabras, lo único que hicimos fue separar a cada uno de los términos con su propio signo de derivadas. Aquí entonces teníamos una derivada muy grande, la descompusimos en 3 derivadas pequeñas y vamos a derivar a cada una de ellas. Si se dan cuenta, esta fórmula me llevó a otras fórmulas. Entonces, acá tengo derivada de 7x cúbica. Busco dentro de estas a cuál se parece. Aquí es una constante, una variable, una suma, y aquí una multiplicación de una constante por una función. Aquí tengo la multiplicación de una constante que es 7 por una función, y la fórmula me dice que debo sacar a la constante y derivar únicamente a la función. Lo mismo pasaría con esta. Si tenemos la multiplicación de una constante por una función, sacamos a la constante y derivamos a la función. Aquí tenemos la derivada con respecto a x de 10. Aquí no podemos sacar al 10 porque hay una fórmula que me permite derivar esto, y es la fórmula número 1. Porque 10 es un valor constante, entonces aplico la fórmula número 1. Y me quedaría el ejercicio de la siguiente forma. Aquí voy copiando esto, ¿sí? Porque es el problema, y aquí vamos haciendo la solución. Entonces acá dijimos que vamos a sacar al 7, que vamos a sacar al 5 y que vamos a aplicar la fórmula número 1 para esta función. Nos va a quedar 7 por la derivada con respecto a x de x cúbica. Si se dan cuenta, nada más sacamos al 7 afuera de la derivada, que es lo que me dice la fórmula número 4. Después, acá hacemos lo mismo, sacamos al 5 y derivamos únicamente a x. Y acá, como la derivada de una constante es 0, únicamente colocamos el 0. Ahí se me pasó un paréntesis, no va, pero bueno. Entonces, aquí ya tenemos aplicada esta fórmula para cada uno de los términos, y en el caso del tercer término, utilizamos esta fórmula. Entonces, vamos a copiar el problema, y acá ya el 7 está fuera de la derivada, únicamente voy a derivar a x cúbica. Y me vengo por acá viendo qué fórmula se parece, y me doy cuenta que la número 5 es x a la n, y voy a utilizar esa.
¿sí? Entonces aquí en lugar de n en mi problema vale 3, ¿sí? Me va a quedar 3x a la n menos 1 y de ahí acá vamos a utilizar esta fórmula. Nos queda 7 por la derivada de x cúbica es, acuérdense que estamos utilizando la fórmula de x a la n, dice que debo escribir n, pero n vale 3, entonces escribo 3 por x a la n menos 1, x a la n vale 3 menos 1, 2, más, bajé al 5 y derivamos con respecto a x, y la derivada con respecto a x de x vale 1 según la fórmula número 2. Entonces, en lugar de la derivada con respecto a x de x, voy a colocar el número 1. Y finalmente, lo que voy a hacer es multiplicar acá a estos términos y acá el 5 por 1 para eliminar los paréntesis. Y mi ejercicio me va a quedar de esta forma. 7 por 3x cuadrada me va a dar 21x cuadrada y 5 por 1 me da 5. Y aquí tenemos el resultado de este ejercicio. Si se dan cuenta, es un poquito más extenso, pero no tiene mayor dificultad, nada más hay que ir analizando qué fórmula vamos a utilizar, aplicar cada una de las fórmulas y llegar al resultado. Finalmente tenemos que eliminar paréntesis, ¿sí? para que nos quede el resultado. Entonces ahí tienen ya, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios. Vamos a hacer 2 más de este tipo para que le entendamos y y ya les dejo una serie de ejercicios para que ustedes hagan. Entonces acá limpiamos nuestro pizarrón y empezamos. Dentro de la simbología que se utiliza para nombrar las derivadas, yo estoy utilizando esta, derivada de y con respecto a x. También, si y es el nombre de la función, entonces acá puede ser derivada y', ¿sí? Y también significa derivada. De hecho, en este ejercicio lo vamos a hacer así. También, si tuvieran ustedes f de x como el nombre de la función, entonces podría ser derivada con respecto a x de f de x o f' de x. Y en algunos libros utilizan también una D mayúscula para nombrar a la derivada, ¿sí? Y algunos otros libros utilizan diferentes, ¿sí? Pero las más comunes son estos. Y nosotros vamos a ir utilizándolo. Entonces, una forma fácil para mí sería ponerles una comillita sin ir escribiendo derivada con respecto a x, que es un poquito más laborioso, pero les digo, en base a la experiencia que tengo, me he dado cuenta que se confunden un poco con la comilla ya dentro de los problemas. Entonces, mejor vamos a seguir utilizando esta y en algún momento vamos a utilizar la de y'. Vamos a hacer 2 ejercicios más. Derivar por fórmula las siguientes funciones. En la anterior yo ya les daba la derivada de la función directa. Aquí les doy la función y ustedes tienen que aplicar la derivada. Si se dan cuenta, aquí tenemos una función y igual a 9x cúbica menos 5x cuadrada menos 8x más 2. Aquí vamos a hacer esta otra función, ¿sí? Para que vayamos viendo las diferentes formas en cómo se les puede presentar el problema y cómo lo vamos a resolver. Aquí en esta área vamos a colocar las fórmulas, ¿sí? Para que nos vayamos dando cuenta qué fórmula estamos utilizando. Entonces aquí, como es una suma y resta de funciones, voy a utilizar esta fórmula. Alguien de ustedes puede decir, bueno, pero acá hay 4 términos y acá nada más hay 3, ¿sí? Aquí lo único que me dice es que si hay suma o resta de funciones, voy a respetar el signo que yo tenga. Si aquí es más, aquí va a ser más, y si aquí es menos, aquí va a ser menos.
pero no se limita únicamente a 3 funciones. Podemos tener 3, 4, 5, incluso más en la práctica. Cuando nosotros estamos diseñando circuitos eléctricos, muchas veces llegamos a tener derivadas de muchos términos. Entonces, no se limita únicamente a 3, sino pueden haber mucho más términos. Entonces acá, la primera fórmula que vamos a utilizar va a ser esta. Ojo con los signos, si se dan cuenta, no corresponden a los signos que tenemos acá con los de la fórmula, ¿sí? ¿Qué signo vamos a respetar? Vamos a respetar el signo que tenga nuestro problema, ¿sí? Porque aquí lo único que me dice que si aquí es más, aquí va a ser más. Y si acá es menos, acá va a ser menos. Entonces acá, si aquí es más, en el siguiente paso, perdón, si aquí es menos, en el siguiente paso va a ser menos. Si aquí es menos, en el siguiente paso va a ser menos. Y si aquí es más, en el siguiente paso va a ser más. ¿Sí? Y la fórmula me dice que voy a derivar por aparte a cada uno de los términos de la función. Entonces voy a derivar a cada uno de los términos de esta función que tenemos acá. ¿Sí? Y me quedaría de la siguiente forma. Si se dan cuenta, acá estoy utilizando ya la nomenclatura de y'. ¿Sí? La forma de representar mi función como y'. ¿Sí? Ya no estoy utilizando derivada con respecto a x de y, porque se hace más fácil a cambio de copiar todo el problema de este lado, y lo que necesito acá es el espacio para poder trabajar. Entonces, me quedaría de esta forma. Voy a derivar a cada uno de los lados. Aquí derivo a y me queda y', y estoy indicando que voy a derivar a toda esta parte de mi función. Y como ya les había explicado, vamos a utilizar la fórmula de u más b menos w. Entonces me va a quedar de esta forma. Y' es igual a la derivada con respecto a x del primer término menos, estoy respetando el signo de mi problema, no el signo que tenemos en la fórmula. ¿Sí? Menos, porque acá es menos. La derivada con respecto a x de 5x cuadrada. Menos, ahora va a ser la derivada con respecto a x de 8x. Estoy respetando el signo que tiene acá. Y finalmente va a ser más, porque estoy respetando el signo de mi problema, la derivada con respecto a x de 2. Ya tenemos acá nuestro ejercicio. ¿Sí? Ya aplicamos la primera fórmula, pero no hemos terminado de derivar porque se dan cuenta que aquí hay más derivadas. Entonces, para derivar esta función, debo sacar al 9 y derivar únicamente a la función como me lo indica la fórmula número 4. ¿Sí? Voy a sacar a la constante y derivar a la función. La constante acá es 9, la constante acá es 5 y la constante acá es 8. Esa misma fórmula voy a aplicar para esos 3 términos. Para este último término, la derivada con respecto a x de 2 es con la fórmula número 1. Y 2 es un valor constante, entonces la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer el siguiente paso. Les decía, sacar a la constante y derivar únicamente a la función. Sacamos a la constante y derivamos únicamente a la función. Sacamos a la constante que acá vale 8 y derivamos únicamente a la función que es x. Y acá aplicando la fórmula número 1 que dice que es derivada con respecto a x de una constante es 0. Bueno, entonces en vez de poner todo esto, volvemos a la fórmula que dice que debe ser 0. Y ahí ya casi tenemos nuestro ejercicio resuelto. Nos faltan 2 pasitos para terminar. Aquí el 9 ya está fuera de la derivada. Únicamente voy a derivar a x cúbica. Lo mismo acá, el 5 está fuera de la derivada. Voy a derivar a x cuadrada. Y acá el 8 ya está fuera de la derivada y voy a derivar a x. Para derivar x al cubo, me voy a mis fórmulas y veo que debo utilizar la fórmula de x a la n, donde n vale 3 aquí en mi problema. ¿Sí? Aquí voy a utilizar la misma fórmula, pero n vale 2
Y aquí voy a utilizar la fórmula número 2 porque dice derivada con respecto a x de x. Y aquí la tenemos que nos dice que es 1. Entonces, resolviendo esto, como ya apliqué la fórmula acá, ya no voy a poner derivada con respecto a x, ¿sí? Sino voy a poner el resultado de esa derivada. Y la fórmula me dice que debo escribir el valor de n, escribo el valor de n, que para este caso es 3, por x a la n menos 1, por x a la n menos 1, 3 menos 1 nos da 2. Y ahí cierro mi paréntesis y ya me quedó la multiplicación del 9 por 3x cuadrada, que es el resultado de esta derivada. Menos 5, bajo el 5 y voy a derivar a x cuadrada. Derivada con respecto a x de x cuadrada es de la forma x a la n, ¿sí? Donde n vale 2. Y me dice la fórmula que debo escribir el valor de n. Entonces escribo el valor de n que vale 2, seguido por la variable x. Y luego a la n menos 1, 2 menos 1 nos da 1. ¿Sí? Sabemos que existe el número 1, pero no lo escribimos. Entonces nos queda 2x. Menos 8 y la derivada con respecto a x de x vale 1 según nuestra fórmula número 2. ¿Sí? Y 8 por 1 me va a dar 8. Entonces, eliminando todos los paréntesis, resolviendo las multiplicaciones que nos indican esos paréntesis, el resultado nos quedaría como 9 por 3x cuadrada nos da 27x cuadrada, 5 por 2x nos da 10x y 8 por 1 nos da 8. Y esto, muchachos, es el resultado de esa derivada, de la derivada de 9x cúbica menos 5x cuadrada menos 8x más 2. Bueno, seguimos con el otro ejercicio. Pues es de la misma forma, si se dan cuenta, que el anterior, que este que tenemos acá. Vamos a derivar ambos lados de nuestra ecuación, de nuestra función. Entonces aquí no lo vimos muy claro porque utilizamos una nomenclatura diferente, pero acá, o una simbología más bien diferente, pero acá lo vamos a hacer con, con, con la simbología eh, que hemos estado trabajando. Entonces, utilizamos la derivada o hacemos la derivada en ambos lados de la igualdad. Acuérdense que lo que le hacemos a un lado se lo tenemos que hacer al otro, ¿sí? Para no desbalancear nuestra ecuación y nos queda de esta forma. Entonces, derivada de y con respecto a x es igual a derivada con respecto a x de todo este polinomio. ¿Sí? Si se dan cuenta, estamos utilizando los símbolos diferentes. Acá tenemos y' y acá tenemos derivada con respecto a x de y, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar esta fórmula que me dice que la derivada de una suma o resta es derivar por aparte cada uno de sus miembros, ¿sí? O de sus términos. Como les dije en el anterior, no importa si no coincide. Acá tenemos 3 términos y acá tenemos 4. Podemos tener 6, podemos tener 8, pero sigue siendo lo mismo. El detalle acá es saber aplicar nuestra fórmula. Entonces la fórmula nos dice que debo derivar a cada uno de los términos de esta función. Voy a derivar por aparte a 6x quinta, luego a 11x cúbica, a 10x y a 15. Y voy a respetar los signos que tiene nuestro problema. Entonces nos quedaría de esta forma, derivada con respecto a x de 6x quinta. ¿Sí? Separé esto. Derivada menos, porque acá es menos, derivada con respecto a x de 11x cúbica, más, porque acá es más, derivada con respecto a x de 10x, menos derivada con respecto a x de 15.
y ahí ya apliqué esta fórmula, pero esa fórmula me lleva a otros problemitas, ¿sí? Y debo aplicar otras fórmulas diferentes. Por ejemplo, acá tengo la multiplicación de una constante por una función, multiplicación de una constante por una función, igual de una constante por una función, que en este caso es x, y la derivada de una constante. Acá la fórmula es la número 4 y dice que debemos sacar a la constante y derivar a la función. Entonces acá voy a sacar al 6 y derivo a x quinta, saco al 11 y derivo a x cúbica, saco al 10 y derivo a x, y en este caso la derivada con respecto a x de 15 es de la forma, o con la fórmula número 1 de una constante y me da 0, ¿sí? Entonces en el siguiente paso, lo que ya les había dicho, sacamos al 6 y derivamos a x quinta, sacamos al 11 y derivamos a x cúbica, y sacamos al 10 y derivamos a x. Y acá, a diferencia de este ejercicio donde sí coloqué el 0, acá ya no lo colocamos, ya no es necesario porque sabemos que la derivada con respecto a x de 15 me da 0, ¿sí? Entonces, aquí nos quedan otras derivadas, en este caso, derivada de x a la quinta al cubo y derivada de x. Las dos primeras las voy a derivar con la fórmula de x a la n, que sería esta y esta. Y esta última, la derivada con respecto a x de x, la voy a derivar con la fórmula número 2, que es la que se parece. Entonces, realizamos la derivada y nos queda de esta forma. La derivada de x quinta o x a la 5 es de la forma x a la n. Y me dice que debo sacar a n y derivar y me va a quedar x a la n menos 1. Entonces bajamos el 5, que era la potencia acá, n por x a la n menos 1. N vale 5 menos 1, nos queda 4. Menos 11 y hacemos lo mismo con esta. Pero acá n vale 3, si se dan cuenta es x a la n y n vale 3. Entonces la fórmula me dice que debo escribir el valor de n vale 3, por x a la n menos 1, por x a la n, que valía 3 menos 1, nos da 2. Y acá más 10, y la derivada con respecto a x de x es 1. Entonces en lugar de tener todo esto, lo sustituimos por el número 1. Y finalmente multiplicamos este monomio por este otro monomio, este monomio por este y este otro por este. En otras palabras, eliminamos los paréntesis y nos queda 6 por 5x cuarta, nos da 30x cuarta, menos por más me da menos, 11 por 3x cuadrada, 33x cuadrada, y más por más me da más, 10 por 1, 10. Y ahí quedaría nuestro ejercicio. ¿Sí? Es un poquito extenso el video porque les pude haber puesto un ejercicio ya, pero quise que fueran 3 de este tipo para que pues que tengan un panorama más amplio.